Buenos días. Buenos días, muchachos. Buenos días. Sofía López hacía rato no se conectaba. Santiago Alzate tampoco se conectaba hace ratito, hace ya varios días. Dos, tres, cuatro, cinco. Dos, tres, cinco, seis. Muchachos, esperemos unos minuticos más para esperar los que faltan para conectarse. ¿Cómo les fue en el puente? Bien, Edward. Ah, qué bueno. ¿Salieron o aprovecharon para salir un rato o estuvieron en la casa? No, yo ya salí. Yo Ah, ok. también. Eso está muy bien. ¿Y a dónde fueron? ¿Fueron a piscina? Ojalá me. Mm, ya. Muchachos, les iba a preguntar una cosa. No me han entregado la tarea de representación de los racionales en la recta numérica. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿No entendieron la actividad o qué? ¿O se relajaron? Cuéntenme a ver qué fue lo que pasó. Casi no la entendí. Casi no. Eduardo, yo se la entrego ahorita. Ah, bueno. Que yo ya la terminé, pero me había olvidado. Ya ahorita. Edward, Ahorita, ¿quién más la entrega ahora? Vamos a, Edward, ¿se vamos la a, puedo entregar mañana? sí, también. Bueno, Ah, ya. bueno. Vamos a hacer un breve repaso para que miren que esa actividad está muy fácil. Porque para el día de hoy les tengo una sorpresa. Entonces, Un examen. ahorita les digo. Bueno, a ver, entonces vamos a repasar. Vamos a repasar. Vamos a repasar entonces esta parte de lo de la representación de lo racional en la recta numérica. Entonces, muchachos, recuerden que cuando hay que representar una fracción en la recta numérica, entonces se deben localizar los números del 0 al 1, del 1 al 2, al 3,
con igual distancia. Es decir, si del 0 a 1 la misma distancia del 1 al 2, del 2 al 3, en la parte derecha, y en la parte izquierda del 0 al -1, del -1 al -2, con igual distancia. Luego, entonces, ¿qué se hace? Se mira el numerador y el denominador de la fracción. Si el numerador es menor que el denominador, es una fracción propia. Si el numerador es menor que el denominador, entonces ese número, dependiendo si es positivo o negativo, va a estar de 0 a 1 o de 0 a menos 1. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, 5 octavos. El 5 es menor que el 8. Como el 5 es menor que el 8 y es una fracción positiva, entonces esta fracción va a estar entre 0 y 1. ¿Y cuántas veces dividimos entonces del 0 al 1? ¿Cuántas veces dividimos esa unidad? La dividimos en 8 partes iguales porque es el que me dice el denominador. Entonces el denominador me dice 8 partes iguales divida la unidad, entonces dividimos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de ahí tomamos luego los que nos dice el numerador, que son 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí en ese 5 le colocamos el puntico y son 5 octavos. Eso está entre 0 y 1 porque el numerador es una fracción propia donde el numerador es menor que el denominador. Pero hay veces que la fracción no es propia, sino impropia, como por ejemplo es este -7 medios. -7 medios, que ¿qué hacemos para representarla? Como el numerador es mayor que el denominador, entonces hacemos una división. Entonces, 7 lo dividimos entre 2. Entonces, el 2 en el 7 está 3 veces, 3 por 2, 6, 7 menos 6 nos da 1. Entonces nos quiere decir que -7 medios es igual al número mixto, para ubicarlo mejor en la recta numérica, a 3 partes enteras. Entonces sería menos 3 partes enteras, 1, el residuo va en el numerador y 2 va en el denominador. Entonces, menos 3 partes enteras, 1 medio. Quiere decir que como es mayor, como tiene -3 más 1 medio, va a estar entre -3 y -4. Mire que es mayor que -3. Mayor que -3 no, es más allá de -3. Está entre -3 y -4. ¿Por qué? Por este 1 medio. ¿Listo? Entonces en -3 y en -4, entonces contamos -1, -2, -3, y va a estar entre -3 y -4. ¿Cuánto contamos de -3 a -4? Los 1 medio de la fracción, 1 medio. Entonces dividimos la unidad en 2 partes iguales y de ahí tomamos 1. Entonces ahí nos queda -7 medios. O -3 1 medios, -7 medios, listo. Ahí está representada la fracción. Este 2 3/4 es positivo, 2 3/4 es positivo, entonces va a estar entre 2 y ¿qué? Entre 2 y 3. entre 2 y 3, exacto. Entonces, la unidad entre 2 y 3 la dividimos en ¿cuántas partes iguales? En 4 partes iguales, porque me dice el denominador. Entonces le dividimos en 1, 2, 3, 4 partes iguales. Y ahí tomamos las que nos dice el numerador, 3. Entonces 1, 2, 3. Ahí en ese punto sería 2, 3 cuartos. 2, 3 cuartos. ¿Listo? Entonces, prácticamente que hacemos la división, pero solamente se hace la división o para expresar los números mixtos y saber entre qué números está cuando la fracción es impropia, es decir, el numerador es mayor que el denominador. Ahí hay que hacer la división. De resto, cuando el numerador es menor que el denominador, no hay que hacer división y sabemos que ese número está entre 0 y 1 si es positivo o entre 0 y -1 si es negativo el número. Ahora, esto es más fácil y dependiendo.
Representación de los racionales en forma decimal en la recta numérica. Esto es en forma decimal. En forma decimal es cuando tenemos, por ejemplo, este número, 2,3. 2 partes enteras y 3 décimas. ¿Listo? Entonces, si necesitamos representar, entonces, lo primero que hay que hacer es hacer una recta numérica colocando los números, el 1, el 2, el 3, el 4 en la parte derecha, el -1, -2, -3, -4 en la parte izquierda. Bueno, y puntos suspensivos porque eso continúa hasta el infinito. Entonces nos dicen representar 2,3, la recta numérica. ¿Qué quiere decir? 2, nos vamos hasta el 2 en la parte entera acá y como son 3 décimas, entonces quiere decir que cada unidad del 0 al 1, del 1 al 2, al 3, lo vamos a dividir en 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguales. Y de ahí vamos a tomar ¿cuántas? 3, que son las que nos dicen las décimas. 2,3. Entonces tomamos 3. Entonces ahí está 2,1, 2, 3. Eso en cuanto a la parte, ¿qué? A la parte, a los números decimales, los racionales decimales. ¿Ya? Si fuera, por ejemplo, 2,35. 2,35 estaría entre 2,3 y 2,4 en la mitad. O sea, quedaría acá entre 3 y entre 3 y 4, la división entre 3 y 4, aquí en la mitad. Aquí en la mitad quedaría, o sea, un poquito más adelante. Bueno, muchachos, la actividad estaba muy sencilla. La actividad nos dice que representar en la recta numérica cada número racional. Todos estos números que están en el punto 1 son fracciones propias. ¿Donde qué? Donde el numerador es menor que el denominador. Es decir, que la ubicación de estos puntos está entre 0 y 1 o entre 0 y -1. Por ejemplo, este -1/3 estaría entre 0 y -1. Entonces, dividimos entre 0 y -1 la unidad en 3 partes iguales y de ahí luego tomamos una. Y ahí nos queda -1/3. 2/5 quiere decir que está entre 0 y 1 porque es positivo. Dividimos la unidad en 5 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, y de ahí tomamos 2, 1 y 2, ahí hacemos el punto y ahí es 2/5. ¿Listo? -9 décimos. Quiere decir que la unidad está, la representación es a la izquierda del 0, entre 0 y -1. Dividimos esa unidad entre 0 y -1 en 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes iguales y luego tomamos 9. Entonces contamos 9 y ahí colocamos el punto -9 décimos. Esa es pues como esa parte primera, pues que es muy fácil porque no tienen que hacer división ni nada, porque el numerador es menor que el denominador. Pero sí tienen que saber cuándo está a la izquierda y cuándo está a la derecha el número. Listo. El segundo punto nos dice que escribe B verdadero si la afirmación es verdadera o F si es falsa. Entonces el número 5/4 se representa en la recta numérica entre 1 y 2. 5/4 es una fracción. Es una fracción que propia o impropia. Chicos, Impropia. es una fracción impropia, quiere decir que el numerador es mayor que el denominador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer la división para ver entre qué puntos se encuentran. Hacemos la división, 4 en el 5 está una vez, 1 por 4, 4, 5 menos 4, 1. Quiere decir que 5/4 es una parte entera, el cociente, y 1/4, el residuo como numerador y el divisor como denominador. Entonces está entre 1, 1/4, o sea, está entre 1 y 2. 1
más 1/4, o sea, más allá de 1, ¿listo? Entonces está entre 1 y 2, eso sería verdadero. El número mixto 8, 4 séptimos se ubica en la recta entre 8 y 9. Sí, está 8, está entre 8 más 4 séptimos. 8 más 4 séptimos, está entre 8 y 9. Listo. Entonces colocaríamos, a ver, ¿cómo sería, por ejemplo, este de 1, 1/4? Entonces, nos iríamos hasta 1, pues si lo vamos a ubicar en la recta numérica. Si nos iríamos hasta 1, dividiríamos de 1 a 2 en 4 partes iguales, 1, 2, 3, 4, y de ahí tomamos 1, 1, entonces ahí colocaríamos el punto 1, 1/4. Aquí nos iríamos hasta 8, entre 8 y 9. Entonces, iríamos hasta 8, entre 8 y 9 dividimos en 7 partes iguales y luego llegamos y tomamos 4. Entonces ahí quedaría 8, 4 séptimos. Menos 11 tercios es una fracción impropia, o sea que se puede expresar como número mixto, 11 dividido 3. Si dividimos 11 dividido 3, entonces estaría 3 veces, 3 por 3, 9, y 11 menos 9, 2. O sea que menos 11 tercios es igual a menos 3 en la parte entera y 2 tercios en la parte de fracción. Quiere decir que está entre menos 3 y un poquito más allá de menos 3, más a la izquierda de menos 3. O sea, entre menos 3 y menos 4. Contamos menos 3, la unidad entre menos 3 y menos 4 la dividimos en 3 partes iguales y de ahí tomamos 2. Y de ahí tomamos 2. ¿Listo? Menos 13 quintos está a la derecha de menos 2. Al hacer la división para pasarlo a número mixto, quedaría 13 dividido 5, 2 veces, 2 por 5, 10, 13 menos 10, 3, entonces quedaría 2 menos 13 quintos, esto igual a menos 2, 3 quintos. Quiere decir que está entre menos 2 y menos 3, entre menos 2 y menos 3. Como dice que acá se ubica a la derecha de menos 2, a la derecha de menos 2 estaría menos 1. A la derecha del menos 2 estaría menos 1, ¿ya? Y este número se ubica es a la izquierda del menos 2, o sea, entre menos 2 y menos 3. Sería falso. En la recta del racional 12 cuartos coincide con el 3, 12 dividido 4 nos da 3, entonces está bien. Menos 28 sextos coincide en la recta con el 4, no, porque ¿cuál sería el numerador para que nos dé 4? Tendría que ser menos 24, 24 dividido 6, no, ahí sí nos daría 4. Bueno, indica el número racional que representa cada letra. Entonces acá estaría la letra A, es una fracción propia o impropia. Esa ¿qué me dice? Chicos. Propia. ¿Es que? Propia. Impropia. Cuando está entre 0 y 1, o 0 menos, y menos 1, o 0 y 1, la fracción es propia. La fracción es propia, donde el numerador es menor que el denominador. Entonces acá contamos, ¿en cuántas partes se divide la unidad? En 1, 2, 3, 4, 5. Entonces el denominador es 5 y el numerador sería 1, 2, 3. Como está a la izquierda del 0, entonces sería menos 3 quintos, ¿ya? Y B está entre 2 y 3. Entonces, y esa divide en cuántas partes iguales? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería el denominador y el numerador 1, 2. Entonces sería 2, 2 quintos. 2, 2 quintos. Acá, cada unidad está dividida entre dos partes iguales, 1, 2, 1, 2. Y el punto C sería entre menos 1 y menos 2, sería menos 1, 1 medio. Menos 1, el denominador se divide en dos partes iguales, 1, 2, denominador es 2, y se toman entre menos 1 y menos 2, se cuenta una unidad, se cuenta un espacio.
entonces sería menos 1, un medio. La D, 1, 2, está entre 1 y 2. El denominador es 2, entonces sería 1, denominador 2, y se cuenta cuántos espacios hay entre el 1 y el 2. Hay 1. Entonces sería 1, un medio. 1, un medio. Este ya sí es más fácil, este es con número decimal. ¿Por qué? Porque entre cada número entero, entre el 1 y el 2 y el 3 y el 4 y el 5, entre cada número entero se divide en 10 partes iguales. ¿Ya? Entre el 0 y 1 se divide en 10 partes. El 1 y el 2 en 10 partes, así. Entonces, del 0 al 1, contamos cuántas partes, entonces se dividen en 10 partes iguales, entonces contamos acá cuántas partes hay entre el 0 y el 1, sería 9. Entonces el punto E sería 0,9, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El punto F sería 4,1, 4,1, ¿ya? Se escribe como número decimal. ¿Por qué? Porque cada unidad de la recta numérica se divide en 10 partes iguales, entonces se escribe como número decimal. A ver, yo veo una cosa. Muchachos, ¿entendido lo de la actividad? Es que veo que apenas me la enviaron 3 personas. Súper entendido. Bueno, apenas me la enviaron 3 personas, entonces yo necesito pues para que pongan más pilas con eso, porque cuando yo les explico la actividad, lo más recomendado es que ustedes apenas tengan un tiempo libre en ese mismo día, vean la grabación de la clase y toda la cosa para que sepan cómo hacer la actividad. Porque es que si ustedes esperan a los 8 días o hacerlo pues ya para lo último, con seguridad pues que se les va a olvidar mucha cosa y de pronto se les va a dificultar más hacerla que si la hacen de pronto como con anticipación. Entonces yo lo que les puedo recomendar es que la hagan con anticipación, ahorita mismo lleguen y la hacen para que me la envíen, listo. Bueno muchachos, eso en cuanto a la clase anterior, que como les dije, apenas mirando por acá, apenas me han entregado 3 la tarea. ¿Quiénes son esos 3? Y eso que no he revisado si las tienen buenas o las tienen malas. Este es Juan Manuel Gallego, Jacobo Ledesma y Luna Álvarez. Apenas esos 3 me han entregado la tarea. ¿Listo? Bueno, ¿qué les tenía para el día de hoy? A ver, miremos por acá una cosa. ¿Qué les tenía para el día de hoy? A ver, yo miro si yo esto lo puedo aquí. Esperemos a ver acá si nos da. Todo aquel que piensa que la vida no es igual, sabe que no es así. La vida es Fácil. La hacemos ahorita, Edward. Usted ya la montó, no la ha montado. no la ha habilitado porque estaba esperando para darle la clase para allá y sí, cómo habilitarla. Muchachos, ¿qué es? Es una evaluación de los números racionales. Es evaluación de los números racionales. Entonces, ¿qué es? Aquí me llenan pues los campos los primeros, que el nombre, que el grado, que el teléfono, ahí también se los pedí pues como para tenerlos. Entonces, empezamos como con cosas básicas de los números racionales que ya hemos visto, que es escribir como número mixto el racional. Entonces, como esta es una fracción impropia, el numerador es mayor que el denominador, entonces tenemos que hacer la división y escribirlo como un número mixto, ¿ya? Así como lo hacíamos en la recta numérica. Bueno, cuando el numerador es mayor que el denominador.
Entonces, el segundo es cómo se clasifica el siguiente número racional. Entonces, ahí están las opciones: entero, nulo, positivo, negativo. Bueno, ustedes dirán ya cuál es. ¿Qué fracción es equivalente al siguiente número? Entonces, ustedes tienen que mirar qué son los números, qué son las fracciones equivalentes, que son amplificadas por el mismo número y todo eso. Bueno, ustedes ya lo estudiarán. El 4 dice que simplifica y encuentra la fracción irreductible del siguiente racional. ¿Qué tienen que hacer ahí? Es simplemente simplificar. Simplificar, o sea, dividir por el mismo número, tanto numerador como denominador. Escribir como fracción el siguiente número mixto. Entonces ya es todo lo contrario, le dan el número mixto y hay que escribirlo como fracción. Eso ustedes lo tienen, pues como eso ya lo vimos, lo tienen en las actividades que hemos realizado. Expresar en forma decimal la siguiente fracción. Eso también es muy fácil. Expresar en forma decimal. Listo. Tienen que tener en cuenta el número de ceros del denominador. Clasificar el siguiente número racional como decimal. Entonces, recordemos que las clasificaciones están en decimal exacto, periódico puro, periódico mixto, periódico inexacto. Aquí en este caso ustedes realizar la división. Debe realizar la división, ¿para qué? Para ver cuál es la clasificación de ese número decimal. Hacen la división y lo convierten pues a decimal y ya miran ahí cuál es la clasificación. ¿Listo? Clasificar el siguiente número racional como un número decimal. Lo mismo, hacer la división y mirar a ver cuál es la clasificación. Lo mismo que la anterior. Haya la fracción decimal correspondiente a 1,84. Entonces es pasarlo de decimal ya a fracción. Esto también está, muchachos, ahí como en las actividades, para que miren antes de contestar. ¿Y cuál de las siguientes racionales se ubica en la recta numérica entre 0 y menos 1? Entonces Eso está ahí, muy fácil, Eduardo. esto ya lo vimos, entre 0 y menos 1, entonces ya ustedes tienen que mirar ahí cuál de esas fracciones está entre esos dos números. ¿Listo? Muchachos, entonces, esa es la actividad. Esa es la actividad, ya se las voy a... está fácil, o ¿cómo la ven? Aquí No muy prácticamente, fácil. Eduardo, se ve muy fácil. bueno, aquí prácticamente que abarcamos todo lo que vimos de los números racionales, porque ya después vamos a continuar con unas operaciones diferentes de las fracciones, suma, resta, multiplicación, división. Eso ya lo vimos más o menos el año pasado, pero hay que verlo pues ya con números ¿qué? Con los números positivos y negativos. Bueno, eso ya es para la próxima. Espera, yo miro acá en el chat que me dicen. Prende la cámara. ¿Cómo así, Juan Esteban? ¿Qué dice? Prenda su cámara. Para que no me dé sueño. Espera, a ver qué está diciendo este muchacho. Bueno, entonces me voy por acá. Voy por acá, me voy por la actividad. Ay, no, Juan Esteban. Profe, que no lo vio usted. ¿Y por qué no me ve? Sí, muy raro. Ustedes sí me ven, claro. Obvio. Yo sí lo veo. Así que no vea a Edward, entonces, muy raro. Bueno, entonces, la evaluación de números racionales la voy a habilitar ya en este momento. Entonces,
son 10, este tiene más puntos. Y bueno, entonces ya se creó la tarea. A partir de este momento ya ustedes la pueden mirar y ya pueden hacer la evaluación. Bueno, muchachos, no sé, algunos, vamos a ver quiénes están acá de... Bueno, vamos a mirar. Entonces está Juan Esteban Gómez, Luciana, casi siempre son los mismos que se conectan. Luciana, Sofía Sánchez se conectó, bueno, listo. María José Blandón, Samuel López, Santiago Alzate. Santiago Alzate, ¿cómo está Santiago? ¿Bien o no? Santiago. Es que se conecta y como que no dice nada, entonces uno no sabe si la conectó y se fue o está ahí. Bueno, está Santiago Alzate, Daniela Zapata, Paco Ledesma, Cristian Pulgarín, este volvió, que se había ido. Samuel Ospina, Mariana Marín, siempre está, Sofía López, Tomás, Alejandro Rueda. Y hay unos que ven como la clase en diferido, es decir, que ven la grabación, porque por ejemplo José ve la grabación. José es que José Ramírez. Sí. Él ve la grabación y bueno. Bueno chicos, no siendo más, ¿alguna dudita? ¿Para cuándo es ese coso que se nos montó ese examen? Ese examen, ¿qué tal si lo dejamos ¿para qué? Para el jueves es mucho, para el viernes. Para el viernes les queda muy difícil, ¿o qué? Como que difícil, Eduardo. No. Bueno, listo. Entonces, Yo lo voy a mandar ahorita. ¿están de acuerdo que que lo hagamos entonces para el viernes? Si alguno no puede hacerlo antes del viernes, pues bueno, se toma más tiempo. La idea es que lo hagamos para el viernes, pero si no son capaces de hacerlo para el viernes, entonces tómese más tiempo, pues si necesita repasar o si necesita mirar, pues, como cosas que no ha repasado, que no sabe. Listo. Bueno. Bueno, Eduardo. Bueno, Bueno, chicos. profe. Entonces, Luciana, le quedó más o menos claro lo de la actividad anterior. Luciana. Profe, sí, pero pues mi hermana me lo explicó. Bueno, listo, pues. Entonces, muchachos, así quedamos. Nos vemos entonces el próximo viernes. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, profe, Hasta chao. luego, que estén muy bien. Feliz día a todos. Igual. Chao. Chaito. Chao. Chao. Jeje.